Dios les bendiga, bienvenido al día número 5 de Biblia en un año. Estamos considerando el día de hoy Mateo capítulo 15, 16 y 17. En el capítulo 15, Jesús tiene una conversación con ciertos de los fariseos y de los escribas respecto a la falta de los discípulos lavarse las manos antes de comer. Puede tener sus opiniones sobre eso, pero puede parecer bastante cotidiano esa conversación si no prestas atención a su contenido. Fíjase bien que los religiosos acusan a los discípulos de Jesús por un asunto dogmático. Y cuando digo un asunto dogmático, quiere decir que es un asunto que trata de la aplicación de la ley respecto a su interpretación privada, en este caso la ley mosaica, que era bastante dogmática. Jesús responde con la verdadera ley, que es uno de los 10 mandamientos, que dice honra a tu padre y a tu madre, y responde con una acusación de los religiosos basado en esa ley, la verdadera ley de Dios, y después refuerza su argumento con los escritos de Isaías. El nuevo pacto, en contraste a cómo los religiosos te habían interpretado el pacto antiguo, trata de acerca de cambiar al hombre interior, es decir, cambiar el hombre interno, el corazón del hombre, mientras que la ley imponía entonces prácticas que verdaderamente no cambiaban el ser humano. Mateo sigue también con la historia de la mujer cananea y la sanación de su hija. La historia de la mujer cananea en capítulo 15 es significante al relato de Mateo porque primeramente demuestra que el enfoque de Jesús es primordialmente la salvación y restauración de Israel, que era lo que los judíos iban a querer ver en Jesús. Mateo muestra a través de esta historia que Jesús hizo el intento primordial para la salvación y la restauración de Israel. Segundo, muestra al igual que la previa historia del centurión en el capítulo 8, que es que la falta de fe de los judíos. Esta historia muestra también la falta de fe de los judíos en contraste a esta mujer cananea que no es hebrea, que no es judía, mas sin embargo tiene fe de que el Señor Jesús puede salvar a su hija. Noten bien el verso 21 que esta historia acontece en la región de Tiro y de Sidón. Ahora, esa región debe parecerle, ya que Jesús expresó ayes sobre la región en el capítulo 11 de Mateo. El capítulo concluye entonces con Jesús regresando a Galilea y obrando muchos milagros y sanidades. Y luego la historia de la alimentación de los 4,000. Y no has retrocedido en la lectura, sino que esta es otra ocasión específica en la cual Jesús se compadece de la multitud, busca lo que está a la mano y también suple milagrosamente para los 4,000. Tome un bolígrafo en mano y un cuaderno, tome notas acerca de los detalles de esta historia y compáralo con la historia de la alimentación de los 5,000 en el capítulo 14. En el capítulo 16 de nuevo vemos la demanda de una señal por los religiosos. Y noten bien el verso 1, cual define que estas demandas no eran sinceras, sino que son un intento de atrapar a Jesús, eran para tentar a Jesús, para con tanto de poder atraparlo en algún asunto. En contraste, Jesús entonces sigue y advierte a sus discípulos sobre lo que es la levadura de los fariseos. Presten mucha atención a esta sección. Los discípulos piensan que Jesús le está llamando la atención porque no habían llevado pan en esa ocasión, pero es actualmente por las enseñanzas de los fariseos. Ahora, noten bien algunas cosas aquí. Primeramente, la levadura de los fariseos en contraste a la parábola de la levadura del reino en el capítulo 13. Segundo, noten bien la referencia de Jesús a los discípulos como hombres de poca fe.
Es muy semejante a la expresión de Jesús hacia Pedro cuando éste se hundió en las aguas luego de haber salido sobre las aguas al encuentro con Jesús. Y tercero, la mención explícita de la alimentación de los 4,000 y la alimentación de los 5,000 como eventos separados. Noten bien todos esos detalles en esa historia que sigue en el capítulo 16. Mateo 16 también incluye la confesión de Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerden el capítulo 14 cuando Jesús sale al encuentro de sus discípulos en la cuarta vigilia de la noche y entonces sabemos que detiene los vientos contrarios. En esa ocasión les dije que Jesús los que estaban en la barca hicieron mención de que creyeron muchos de que él era el Hijo de Dios. En esta ocasión vamos a ver aquí que Pedro hace también una confesión específica de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, cual mencionamos es un requisito de la salvación. También incluye en esa historia la primera referencia a la iglesia y a Cristo particularmente como el fundador, no a Pedro explícitamente. Jesús está diciendo que él construirá la iglesia, él edificará la iglesia, es decir, que Jesús edificará su iglesia. El capítulo 16 culmina con el anuncio de la muerte de Jesús, donde su predicación comienza a cambiar y empieza a expresar lo que ha de acontecer al final de su ministerio y también al llamado serio de seguir a Jesús, en donde da a entender que no tan solamente él va a padecer por causa del evangelio, sino que los que lo siguen también van a padecer persecución. Entramos entonces en el capítulo 17, un capítulo sumamente importante porque el capítulo 17 de Mateo nos muestra los tres atributos absolutos de Dios en un solo capítulo: la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Comienza con la transfiguración en el monte de la transfiguración y es importante al narrativo de Jesús porque muestra su omnipresencia, es decir, que Jesús era un ser humano, estaba en la tierra, pero también mantenía su lugar en el cielo y sabemos que esto es hecho manifiesto en el hecho de que Moisés y Elías aparecen hablando presentemente con Jesús y los discípulos quienes están con Jesús en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo, no tan solamente ven a estos dos hombres hablando con Jesús, sino que también aperciben de inmediato quiénes son. Esto todo da a entender que lo que acontece en el monte de la transfiguración es un traslado al ambiente celestial junto con los tres discípulos para que pudieran ver al Cristo glorificado, el Cristo divino, sentado todavía en el cielo junto al Padre, ministrando con Moisés y Elías. En este instante, Pedro responde de una manera inadecuada, incorrecta, pero que tal vez natural, dadas las circunstancias. Sabemos que entonces viene una nube de gloria, los cubre a todos y cuando desaparece o desvanece la nube, sabemos que Jesús solo queda y se escucha la voz de Dios, esta vez no explícitamente a Jesús, sino a sus discípulos, de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que Él es el que deben seguir. Jesús también trae entendimiento acerca del ministerio de Juan el Bautista. Luego de esto, en contraste a su propio ministerio, y menciona a Juan el Bautista como Elías, y luego habla acerca del Hijo del Hombre, que es su persona, y cómo habían de padecer igualmente bajo el Imperio Romano. Entonces vemos en ese instante su omnipresencia. Al descender del monte, Jesús demuestra su omnipotencia, el hecho de que es todopoderoso, en echar fuera un demonio de un joven lunático en un instante, con el cual sus discípulos, sus propios discípulos, los otros 9 que no estuvieron en el monte con él, estuvieron luchando todo el día.
estuvieron horas luchando con este demonio, y Jesús desciende del monte de la transfiguración y en un instante echa fuera el demonio y le dijo que no podían hacerlo por su falta de fe, por su poca fe, una vez más donde Jesús menciona la falta de fe, y también que es necesario la oración, y ciertas traducciones añaden ayuno. Ayuno no es parte del original, pero es incluido en muchas de las traducciones modernas. Finalmente, el capítulo termina con una historia cual ejemplifica la omnisciencia de Jesús, es decir, el hecho de que Jesús conoce todas las cosas, sabe todas las cosas. Primeramente, en discernir o saber la conversación de Pedro fuera de la casa con unos que le hacen una pregunta a Pedro en cuanto a los impuestos. Segundo, en conocer el lugar y el proceso para conseguir el estatero para pagar los impuestos. Y tercero, en conocer el corazón de quienes le habían preguntado de un principio a Pedro acerca de los impuestos. Entonces, Mateo capítulo 17 nos muestra la omnipresencia de Jesús, la omnipotencia de Jesús y también la omnisciencia de Jesús. Así que Mateo 15, 16 y 17 en el día de hoy, espero sea de bendición para su vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos otra vez por estas partes mañana.